rememora el discurso que hizo John Fitzgerald Kennedy, en que por primera vez acuñó el concepto de derechos de los consumidores, pues las organizaciones de consumidores hacemos alguna serie de actos y en este caso, este año, la Unión de Consumidores de Aragón va a hacer dos actos, ¿no? Dos actuaciones. Una que es la que les presentamos hoy directamente, que es la presentación del documento que vamos a hacer llegar a los partidos políticos aprovechando el momento político en el que estamos, que es previo a unas elecciones autonómicas y locales que serán próximamente, en la que todavía no conocemos los programas electorales de los partidos y antes de que se hagan públicos, pues nosotros les hacemos una serie de sugerencias de lo que pensamos que de lo que debería hacerse en los próximos 4 años en Aragón, tanto a nivel autonómico como a nivel de las entidades locales en materia de consumo. El segundo acto que vamos a hacer es que mañana por la mañana, a las 11 de la mañana, de 11 a 12 y media, hemos convocado una pequeña concentración en el balcón de San Lázaro para reivindicar el que básicamente la reivindicación es quejarnos basta de los precios, de los abusos en los precios, es el lema de la pancarta, basta de abusos en los precios, porque entendemos que en este momento una de las cuestiones fundamentales que está habiendo es que en general todos los servicios que se nos prestan, pero sobre todo los alimentos, sobre todo la energía y sobre todo los servicios bancarios, pues han tenido un incremento de precios desmesurado, sin que tenga una correlación directa con el servicio que se nos presta y tampoco con las razones económicas que se argumentan, ¿no? Por otra parte, pensamos, digamos que ligado a esta cuestión, sobre todo en el tema de los alimentos, está la defensa del comercio de proximidad, del pequeño comercio, más que del comercio de proximidad, porque a veces los ONAS y los FURS están cerca, pero no son pequeño comercio. Entonces, la defensa del pequeño comercio, y hemos elegido el balcón de San Lázaro precisamente porque allí se dan cita los dos modelos. Hay un ONA y hay un pequeño, en la calle Sobrarbe, un pequeño mercadillo de los antiguos que está a punto de desaparecer, ¿no? Entonces un poco queremos reivindicar ese modelo de pequeño comercio, que pensamos que es más sensible a las necesidades de los ciudadanos que las grandes compañías cuyas decisiones se toman en despachos muy apartados de la realidad de sus clientes. Bueno, volviendo al primer documento, al documento de propuestas que presentamos, digamos que se divide en 3 grandes capítulos. Un capítulo de propuestas legislativas, presentamos dos leyes nuevas y una modificación de ley que pensamos que son necesarias. En segundo lugar, todo un capítulo relativo a modificaciones administrativas desde el punto de vista de la defensa de los consumidores, cosas que la administración debería de hacer desde el punto de vista de cómo gestionar su relación y su control del mercado. Seguramente el capítulo más largo, ya lo verán. Y luego algunas 5 medidas relativas a políticas de protección y de participación. Refleja la Constitución española, que somos de las pocas organizaciones que aparecen en la Constitución. Aparecen los sindicatos, las patronales y las organizaciones de consumidores. No hay otras. Entonces, en el artículo 51 de la Constitución se nos reconoce una serie de derechos, el fundamental, el de representación, es decir, la capacidad de representar a los consumidores. Esos principios constitucionales después se desarrollan en las leyes. Bien, en el caso concreto de Aragón, pensamos que hay que recoger ya la particularidad de las asociaciones de consumidores en una ley que aglutine todas esas cuestiones y que avance en algunas que se han quedado un poco retrasadas, porque poco a poco la acción de la administración ha ido relegando a las organizaciones de consumidores a un papel subsidiario, ¿no? A un papel como si fuéramos una especie de oficinas baratas de atención a los consumidores, como si fuéramos una especie de apoyo de la administración. Y ese no es el papel que nos da la Constitución. La Constitución nos da un papel de representación y que tiene que potenciarse. Por ejemplo, no entendemos
y pensamos que debería aparecer en esa ley, que las organizaciones de consumidores no estemos en el Consejo Económico y Social de Aragón. Cosa que sí que ocurre en el Consejo Económico y Social de España, en el que efectivamente las organizaciones de consumidores están representadas, ¿no? Junto con los sindicatos y la patronal y la administración. Nosotros entendemos que en el Consejo Económico y Social de Aragón las organizaciones de consumidores tienen que estar representadas a través del Consejo de Consumidores o de la fórmula que se establezca mejor, ¿no? Por otra parte, la ley de manera difusa nos reconoce una serie de derechos que después en las prácticas nos son negados, ¿no? La capacidad de representar, la capacidad de intervenir, de conocer todos los procedimientos, los que se están investigando, pues por ejemplo las actuaciones en el mercado, las inspecciones, las de sanidad, las de consumo, las de otras administraciones, y sobre todo el derecho a la justicia gratuita, es decir, la ley de una manera difusa lo viene reconociendo, pero en la práctica nos encontramos con que los distintos gobiernos autonómicos lo vienen negando, y concretamente el nuestro, ¿no? No nos permite a los organizaciones de consumidores acceder a ese derecho que tenemos. Hay más cosas que pueden ver, es decir, hay hasta 12 cuestiones que nos parecen importantes que aparezcan en esa ley, pero no voy a aburrirles relatándolas, las tienen ustedes en el documento. La segunda ley sería una ley de derechos de los ciudadanos en relación con las administraciones. Vamos a ver, la ley de procedimiento administrativo establece los derechos de los ciudadanos en esa relación, y lo establece en dos niveles. Por una parte los establece a nivel de interesados en un procedimiento, es decir, qué derechos tienen aquellas personas que están interesadas en un procedimiento administrativo, pero también establece un conjunto de derechos más difusos, más amplios, que no tienen que ver con que exista o no exista un procedimiento administrativo concreto. Por ejemplo, la ley de procedimiento administrativo reconoce el derecho de los ciudadanos a ser bien tratados, a ser atendidos en un idioma oficial de su comunidad autónoma, bueno, curiosamente la ley dice a poder acceder a través de un punto digital, ¿no? Bueno, nosotros entendemos que esos derechos hay que ampliarlos, y en el caso de Aragón hay que establecer una norma propia del propio gobierno que establezca esos derechos de los ciudadanos, sobre todo porque la crisis de la pandemia y de la crisis de la guerra ha dado lugar a un empeoramiento de la atención de las administraciones públicas a los ciudadanos muy notable, muy notable. Los retrasos, las acumulaciones han hecho que en muchos casos sea imposible. Hemos visto cómo ha habido ayudas públicas que no se han terminado de conceder en su totalidad porque los ciudadanos no han podido acceder a su petición. Hemos visto atascos en determinadas, por ejemplo, en procesos de arbitraje. El arbitraje de transporte lleva año y medio atascado sin sacar absolutamente prácticamente sin ninguna resolución. Se ha impuesto una norma no escrita, pero que entorpece enormemente las relaciones con la administración, que es la de la cita previa, y nosotros entendemos que la cita previa debe ser una excepción y no una norma. Y por otra parte, el modelo de teletrabajo que se ha establecido en la administración ha dado lugar a que sea muy difícil que los ciudadanos puedan acudir a una administración y ser atendidos. Hay toda una serie de obstáculos. Llame usted por teléfono y pida cita previa, llamas por teléfono y el teléfono está permanentemente comunicando, no funciona. Ha pasado con los bloqueos que hemos tenido en el 010 o en otras ocasiones en el ayuntamiento. Por lo tanto, nosotros establecemos algunos derechos, ¿no? Pero evidentemente esta es una ley que debería recoger bastante. La atención rápida y presencial, la resolución en un tiempo conocido, es decir, que la administración tenga compromisos de resolución de determinadas cuestiones, y si no lo hace, se entienda que hay un silencio positivo, es decir, que sea a favor del consumidor, ser atendido sin cita previa. Y una cuestión que nos parece esencial, que hay que empezar a reivindicar, y es que la administración, cuando por acción o dejación dé lugar a unos daños económicos o morales a un ciudadano, haya un mecanismo rápido de indemnización. No puede ser que la única manera sea acudir a un tribunal de justicia y plantear un contencioso administrativo que, además de largo y difícil, va a ser muy complicado de llevar a cabo. Por lo tanto, reivindicamos que haya mecanismos de indemnización ágiles para los casos de actuaciones ineficaces, es decir, no tienen por qué ser delitos, simplemente ser
llamado a pedir cita para mi médico y no me han dado en un mes, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, pues yo quiero una indemnización por ese retraso, porque puede haber pasado cosas con mi enfermedad y no tengo por qué morirme o no tienen por qué pasarme cosas. Pensamos que tiene que haber una norma jurídica que lo establezca. La tercera cuestión en términos legislativos sería una modificación de la Justicia de Aragón, de la Ley de Justicia de Aragón. Tenemos una figura magnífica de la que todos los aragoneses nos sentimos orgullosos, que sabemos que es una institución que ha dado lugar a la admiración de Europa entera respecto a ser los primeros que establecimos una figura que ejercía de defensor de los derechos de los ciudadanos, aunque esto históricamente es un poco discutible, pero bueno, que discutía, o sea, que defendía los derechos de los ciudadanos ante el poder en este caso real, pero, y que en Aragón se llegó al extremo de costarle la cabeza al que lo ejercía, ¿no? Que era Juan de la Luz el Joven. Bueno, hemos llamado Justicia de Aragón a una figura que tiene mucho menos importancia, mucha menos trascendencia que aquella. Aquella hay que recordar que tenía una cárcel propia, es decir, tenía capacidad de oponerse a los dictados del poder con elementos importantes. En la actual ley de justicia, el justicia queda reducido prácticamente a un consultor, a una especie de consultor moral, que viene a decir lo que le parece que está bien o que está mal, pero que no tiene capacidad de actuación directa, ¿no? No tiene los ciudadanos que acudimos a justicia esperamos que el justicia, cuando vea que una actuación ha sido negligente, perjudicial, por una actuación de la administración, negligente o perjudicial para los ciudadanos, esperábamos que la justicia tuviera instrumentos para poder obligar a las administraciones a cambiar esos comportamientos. No los tienen. Entramos en otro tipo de cuestiones porque sería entrar en términos de código penal y eso sería muy complicado. Pero sí que pensamos que la Justicia de Aragón tiene que ser una figura con capacidad de defensa real de los ciudadanos. Y esto se aplica mucho también a los temas de consumo, ¿no? Y a todas las regulaciones que se están planteando en un momento determinado. Respecto a las medidas administrativas, bueno, la más importante, hay muchas, pero básicamente lo que pedimos son, por un lado, que se cree la Consejería de Consumo, a imitación del Ministerio de Consumo, no porque nos apetezca, no porque sea una cosa, sino porque tradicionalmente, no sabemos por qué, en Aragón, las competencias de consumo, es decir, la unidad que trabaja la defensa de los consumidores, que es la Dirección General de Consumo del Gobierno de Aragón, ha estado vinculado a áreas de servicios sociales, bien sea de servicios sociales puros y duros, como es actualmente la Consejería de Ciudadanía, que aunque le cambiemos el nombre sigue siendo la Consejería de Acción Social, o la Consejería de Sanidad. Nosotros entendemos que el consumo es una actividad económica, no es una actividad asistencial, ni es una actividad... el consumo es una actividad económica y los consumidores somos agentes económicos. Lo que hacemos es comprar cosas. A comprar es una actividad económica. Por lo tanto, siempre hemos entendido que el sitio adecuado, y además tiene una enorme transversalidad, hay pocas cosas que los consumidores no nos afecten, ¿no? Ni la sanidad, el transporte, la educación, excepto lo militar, y prácticamente hay pocas cosas que se queden fuera del ámbito del consumo. Es una actividad muy transversal. Por eso entendemos que o bien las competencias de consumo están en una consejería transversal, como podría ser la Consejería de Presidencia, o bien hay una consejería propia para la defensa de los consumidores, el ámbito de consumo. En Madrid, o sea, en el Gobierno de España hay un ministerio propio, se ha visto que tiene contenido, ha sido un ministerio que ha tenido actividad y más durante la crisis, ha sido importante. Lo haya hecho mejor o peor, pero ha hecho cosas en ese sentido y por lo tanto pensamos que en Aragón una consejería de consumo no es algo irracional, sino todo lo contrario. Y en segundo lugar, pensamos que tiene que haber un compromiso económico en esa defensa de los consumidores por parte del Gobierno de Aragón. No puede existir esta carencia de medios que hay en este momento, la falta de inspecciones, la falta de oficinas de información al consumidor, la falta de que se resolverían aplicando una correcta presupuesto, ¿no? En este momento el Gobierno de Aragón gasta de menos de 2 euros por habitante en su presupuesto, ¿no? De lo que destina la Dirección General de Consumo del Gobierno, menos de 2 euros.
nosotros entendemos que se tiene que alcanzar la cifra de 10. 10 euros. No parece una exageración pensar que nuestros derechos como consumidores supongan una inversión del Gobierno de Aragón de al menos 10 euros, ¿no? Para dar lugar a... Eso multiplicaría por 5 las posibilidades actuales de la Dirección General de Consumo, que además, ya digo, nosotros entendemos que debería ser algo más que una Dirección General. Por lo tanto, esa digamos que es la medida más importante de todas las que hay muchas más. Este es un capítulo que tiene 18 propuestas y que, bueno, pues van un poco todos en la línea de lo que acabamos de comentar, ¿no? Hay una cuestión que es bueno, puede parecer anecdótica, pero que no lo es, que es el hecho de que determinados instrumentos que el Gobierno de Aragón se da a sí mismo para controlar determinadas cosas, después el Gobierno de Aragón incumple las cosas que ese organismo le dice. Por ejemplo, el Consejo de Transparencia, ¿no? O sea, los dictámenes del Consejo de Transparencia en Aragón tienen un cumplimiento bajísimo, que podría entenderse que el ayuntamiento de un pueblo pequeño tenga dificultades para cumplir una decisión del Consejo de Transparencia, pero el propio Gobierno de Aragón, que está incumpliendo decisiones del Consejo de Transparencia, eso nos parece que debe terminar, ¿no? Y por lo tanto tiene que haber. Luego hay problemas de armonizaciones legales entre las legislaciones españolas y autonómicas, en temas como, por ejemplo, las instalaciones industriales, las instalaciones energéticas. Hay cosas que aquí se piden que en otros sitios no se piden, hay cosas que aquí no se piden que en otros sitios sí, y pensamos que eso se tiene que acabar. Por ejemplo, tenemos un problema de aplicación de la famosa TUR en las comunidades de vecinos, porque tenemos una exigencia en el Gobierno de Aragón que no se da en otras partes de España, ¿vale? Respecto de las políticas, el último capítulo, que es las políticas de protección y participación, básicamente la más importante de todas, lo que proponemos es que el Gobierno de Aragón tiene que garantizar que los servicios básicos son prestados en condiciones accesibles a todos los ciudadanos, por los medios que sean. Pero tiene que garantizar que el acceso a la energía, que el acceso, por supuesto, a la sanidad, a los servicios sociales, a la educación, que ya están establecidos por ley, pero a todos esos debemos añadir algunos más, porque son esenciales. El acceso al agua de buena calidad, el acceso a los servicios bancarios, unos servicios bancarios suficientes para todos los aragoneses, es algo que el Gobierno de Aragón tiene que trabajar para conseguirlo, y es uno de los objetivos que marcamos. Y esto es lo que... Podríamos estar mucho... puedo extenderme en estas 38 medidas, hay 38. Podría extenderme mucho rato más, pero creo que con estas 4 pinceladas que les he dado, yo creo que las más significativas, ¿no? Volveremos a enviárselo a todos los medios, a ustedes y a los que no han venido, lo enviaremos de nuevo, o sea, una vez presentado aquí, y por otra parte vamos a mandárselo evidentemente a todos los partidos políticos para que tengan nuestras aportaciones. A partir de ahí, bueno, pues si nos solicitan reunirnos con ellos para que se las expliquemos o para que las ampliemos, pues evidentemente estaremos a la disposición de cualquiera para explicar estas medidas. Seguramente haremos una presentación en Teruel y en Huesca de esto mismo. No tenemos todavía fijadas las fechas porque dependemos un poco de cuadrar agendas con nuestros representantes en Huesca y en Teruel, pero una vez las tengamos, serán en torno a estos días. Quiero decir, la idea es hacerlo en torno al 15 de marzo, pero no sabemos exactamente cuándo presentaremos